TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy amable y bello, la literatura, y para ello nos acompaña un profesor investigador de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía, un colega. Él es el doctor en lenguas por la UNAM, déjenme presumirles, León Felipe Barrón Rosas. Hola, León Felipe, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, pues yo te decía que aunque el diplomado en Letras Iberoamericanas Hugo Gutiérrez Vega, que se oferta los sábados para el público en general en la Facultad de Filosofía, ya va en la edición 18ª. No obstante, tú como coordinador le diste un giro como posmoderno, ¿no? Como que lo veniste a airar un poco. Entonces, en la edición pasada nos hablaste o armaste todo un programa respecto de la literatura contemporánea, pero ahora te fuiste más allá. Como que rebasaste todos los límites y ahora se trata de un diplomado en donde se va a hablar de la ciencia ficción y el poshumanismo. A ver, platícanos por qué un doctor en letras por la UNAM que coordina un diplomado para el público en general quiere que sepamos de ciencia ficción y de poshumanismo. Bueno, son varias razones. Sí. Primero, un poquito de manera general, el diplomado, como lo dices, es un diplomado que ya tiene mucha tradición en la Facultad de Filosofía. Es el diplomado que más años tiene, en realidad, el Hugo Gutiérrez Vega de Letras Iberoamericanas. Y ya tiene algunos años, desde 2015, si no mal recuerdo, que me invitaron a coordinar el diplomado. Y bueno, hemos trabajado diversos temas, a pesar de que es un diplomado que tiene también como título en Letras Iberoamericanas. Pues hemos trabajado también, por ejemplo, literatura latinoamericana contemporánea. La versión pasada fue sobre literatura europea contemporánea. Y esta vez, pues, decidimos entre algunos profesores y yo, pues, dedicarlo a la ciencia ficción, también trabajando un tema como el poshumanismo. La decisión fue porque desde hace algunos años para acá la ciencia ficción pues, ha adquirido una relevancia que antes no tenía. Generalmente la ciencia ficción como género se le veía como un género menor, se le despreciaba incluso dentro de la academia. Difícilmente alguien que se dedicaba a la academia se dedicaba a hacer investigación sobre ciencia ficción. Más bien siempre se tomó como un género que uno leía por gusto, por entretenimiento y como si no fuera algo serio, ¿no? Pensando, así en entre comillas, como si existiera una literatura más seria que otra, ¿no? Y de unos años para acá, pues han aparecido varios escritores importantes, reediciones también de otros escritores sobre ciencia ficción y que han tenido pues un calado bastante importante en la actualidad y más con ciertas tendencias también dentro de la filosofía como el poshumanismo. Entonces la idea es como ligar un poquito esos dos temas, ciencia ficción y poshumanismo. El diplomado va a tener 6 módulos y está repartido en diferentes temáticas. No solamente se va a ver literatura, invitamos a un profesor para que diera un módulo sobre cine de ciencia ficción, y también hay un módulo dedicado a un aspecto más teórico, filosófico, para, digamos, plantear algunas coordenadas conceptuales teóricas para pensar la ciencia ficción. Y ese módulo está dirigido más hacia esta corriente dentro de la filosofía que ha adquirido bastante notoriedad en los últimos años, que es el poshumanismo. Me hablabas de un ejemplo, ¿no? Dices que la ciencia ficción efectivamente la hemos tomado históricamente como algo como para relajarte, ¿no? Que algo que nunca va a pasar, que no existe, que es superfluo, etcétera. Pero en una obra que tú me relatabas, se hablaba hace algunas décadas de esa época en donde ya no existen los géneros, en donde ya no eres ni hombre ni mujer, en donde existe la ropa asexuada y en donde en lugar de los, quieres que te digan les.
y sorpresa, ese día ya llegó. Entonces, en ese sentido, ¿cómo la ciencia ficción nos puede ayudar a, pues quizá no para predecir el futuro, pero sí como para acercarnos un poco a qué podría pasar y en ese sentido hacernos reflexionar? A ver, háblanos de eso como especialista en letras. Pues yo creo que podríamos iniciar con lo siguiente, ¿no? Que la ciencia ficción, como cualquier novela realista, pensemos en un realismo decimonónico, pues es tan fictivo los dos, ¿no? Tanto esa novela realista como la ciencia ficción. Empezando que por el punto de que trabajan dentro de la ficción y entender la ficción no como sinónimo de falso, ¿no? Sino la ficción como algo que cuando le interesa juega con la verdad, cuando le interesa juega no necesariamente con la verdad, pero que sí arroja una forma de conocer lo humano, de conocernos a nosotros mismos desde un nivel estético, en este caso literario. En ese sentido, pues la literatura siempre nos pone mundos posibles, lo voy a poner así, nos ofrece mundos posibles y en el momento en que un escritor, en este caso de ciencia ficción, construye un mundo posible, nos habla de que las cosas podrían ser de otro modo, ¿no? Y en el momento en que nosotros planteemos esa posibilidad, pues nos ofrece un sinnúmero de posibilidades reflexivas en relación a lo humano. Y sí comentábamos un poquito la otra vez que recientemente se han estado editando algunas novelistas norteamericanas, algunas escritoras norteamericanas de ciencia ficción que estuvieron publicando hace algunas décadas, pero que no fueron tan leídas o no han sido tan conocidos, pero que actualmente se están reeditando y que ahora en español tenemos acceso también a las traducciones. Por ejemplo, pensemos en el caso de una escritora como Octavia Butler, que por ejemplo su primer novela tenía una relación entre viajes del tiempo y una problemática que tenía que ver con la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una novela que primero aparece en los años 80, si no mal recuerdo por ahí, y de repente empiezan a hacer viajes a inicios de 1800, ¿no? en el contexto de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces empiezan a relacionar viajes del tiempo, pero también tecnología, pero también con otras problemáticas sociales como es el racismo, como discriminación por género, y se empiezan a hablar de muchas otras posibilidades que ponen en cuestionamiento pues nuestra representación y entendimiento de lo humano. Por eso pues hemos decidido relacionarlo precisamente con el poshumanismo, ¿no? Como esta tendencia, y lo voy a decir de manera muy general, filosófica o dentro de la filosofía que precisamente se pone a reflexionar cómo lo humano o esas nociones tradicionales provenientes de los humanismos pues empiezan a ser de alguna manera puestas en crisis por la tecnología, o cómo lo humano también se empieza a modificar por esa producción tecnológica, en el entendido de que el humano no solamente produce la tecnología, sino que también llega el punto en que la tecnología empieza a producir a lo humano, a lo que entendemos como lo humano. Respecto de los contenidos de cada módulo, pues obviamente no lo sabremos de memoria, pero más o menos nos puedes dar el contexto de qué vamos a leer, porque aquí hay que aclarar que cuando uno se mete a estudiar historia o un diplomado en literatura se trata de leer, leer y leer, ¿no? Sí. Aquí, ¿qué tipo de literatura vamos a leer dentro de la ciencia ficción y el poshumanismo? Bueno, te platico un poquito en general también de manera más específica del diplomado. El diplomado consta de 6 módulos. Son los sábados en la Facultad de Filosofía. Después de la pandemia regresamos ahora sí a lo presencial. El diplomado anterior todavía fue virtual, lo cual también nos ofreció una oportunidad de invitar a otros profesores fuera de Querétaro. En este también vamos a tener algunos profesores fuera de Querétaro y los primeros 2 módulos están a cargo, uno de un profesor que ahorita está haciendo su postdoctorado también en letras en la UNAM, y él se va a encargar como de dar las bases, los clásicos de la ciencia ficción, junto con el módulo, este es el profesor Miguel Ángel, y junto con el módulo del maestro Rubén,
que Cantor. está trabajando aquí en la UAC y que además es un escritor bastante famoso en Querétaro. Ellos dos van a estar trabajando como los autores un poquito más clásicos de la ciencia ficción, los más canónicos como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip Dick. Ellos van a trabajar ello. Y después, también en la Facultad de Filosofía tenemos a un experto en ciencia ficción latinoamericana, que es el doctor Samuel Aunas, que por primera vez va a estar colaborando con nosotros en el diplomado. Él tiene una formación en letras, pero también en estudios latinoamericanos y se ha dedicado a eso. Y eso es una de las cosas que buscamos en el diplomado, que las personas que den los módulos estén trabajando o sean bastante conocedoras sobre los temas. Y él se va a dedicar precisamente a hablar de la ciencia ficción que se está produciendo en América Latina, que también hay bastante y con otras preocupaciones, ¿no? Es decir, cómo podría ser o podrían ser ciertos futuros en relación a la tecnología, pero en América Latina, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver algún autor, por ejemplo, Edmundo Paz Soldán, que es un escritor boliviano que se ha dedicado precisamente a explorar qué pasaría, pero si las empresas se dedicaran a hacer inteligencia artificial, pero en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Pues ahí nos pone un mundo, por ejemplo, una novela como La mirada de las plantas, un mundo donde en realidad las empresas todavía se dedican a colonizar los cuerpos, pero colonizar también digamos, el espacio geográfico para obtener, en este caso, ya no el caucho en el Amazonas, sino extraer los datos de las experiencias de las sociedades indígenas para crear un videojuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas posibilidades se están explorando también en América Latina. ¿Qué pasaría? Sí, pero en nuestro contexto. Posteriormente vamos a ver un módulo con la maestra Susana, que ella también es profesora de la universidad, que se dedica precisamente a ciencia ficción y feminismos, ¿no? También una corriente bastante fuerte, ¿no? Y que por ahí también las filósofas poshumanistas como Rosy Braidotti le dan gran importancia, ¿no? Explorar dentro de la ciencia ficción las posibilidades que nos da para pensar, por ejemplo, el género, ¿no? Y el último módulo está a cargo de la maestra Carla Alicia, que es la coordinadora de la licenciatura en filosofía, y ella va a dar este aspecto filosófico, teórico sobre el poshumanismo para dar estas coordenadas conceptuales, teóricas, para pensar las producciones estético-literarias. Y hablando del módulo de la maestra Carla, ¿qué entiendes tú desde las letras por poshumanismo? ¿Cómo es una literatura desde lo poshumano? Etimológicamente entendemos que es después del humano, pero tú que eres experto en letras, ¿cómo se aterriza en la literatura? Es una pregunta complicada porque a veces también dentro de la academia hay como posiciones como un poco tradicionales que se resisten a ciertas temáticas todavía, y creo que esa es una de estas temáticas, lo poshumano. Si bien, te digo, ya empiezan a haber algunas tesis en algunas universidades que tienen que ver con la ciencia ficción y el poshumanismo, el poshumanismo es algo en realidad bastante amplio, y podríamos aquí hablar, traigo a colación a dos autoras, quizá una de las dos más famosas sobre el tema, una filósofa italiana que es Rosy Braidotti, que tiene un libro que se llama Lo poshumano, y otra filósofa, Francesca Ferrando, que también habla sobre lo poshumano. Y lo poshumano lo sitúan precisamente dentro del área filosófica para pensar lo voy a poner así, estas mutaciones de lo humano derivadas por la tecnología, precisamente, ¿no? Como aquellos paradigmas y límites de lo humano que generalmente habían sido constituidos desde los humanismos, pensemos desde el humanismo renacentista hasta todavía el siglo pasado, como esa figura de lo humano o representación de lo humano, y aquí me refiero con aquello que hemos entendido que es lo humano, empieza a quedar en entredicho cuando aparecen agentes, lo voy a poner así, extraños, externos a aquello que era
o no se considera como humano. Pensemos en la actualidad la problemática de la inteligencia artificial, ¿no? Que se ha puesto ahorita en discusión, ¿no? La inteligencia artificial tiene características de lo humano o no. Ajá. Todo esto se pone en crisis precisamente por la tecnología y se empieza precisamente a discutir, ¿no? Lo humano, cómo empieza a tener estas mutaciones, lo voy a poner así también en palabras de otro filósofo italiano, marxista, Franco Berardo Bifo, que habla de una mutación antropológica, ¿no? Él considera que la tecnología digital está provocando una mutación antropológica y esto tiene que ver con cómo nos consideramos ontológicamente, esto quiere decir cómo nos definimos, quiénes somos nosotros como humanos, pero también empieza a reconfigurar nuestras relaciones éticas, es decir, cómo nos relacionamos con los otros, la tecnología digital y cómo esto va afectando socialmente. Entonces, digamos, para Francesca Ferrando, el poshumanismo es la filosofía, así lo dice ella, la filosofía de la hora, la filosofía actual, porque está tratando precisamente estos temas que nos importan en este momento, ¿no? Pero no solamente tratan esos temas, sino también problemáticas que tienen que ver con los avances de los procesos modernizadores, los avances técnico-tecnológicos y cómo estos también van afectando, por ejemplo, por ejemplo, el cambio climático, la devastación del planeta, todo eso entra en el poshumanismo. Exactamente, es decir, cómo la tecnología va haciendo que todo vaya cambiando alrededor, al grado de que se habla, por ejemplo, de un antropoceno a un capitaloceno, cómo el hombre ya ha tenido la potencia para transformar también el planeta, ¿no? Entonces, la ciencia ficción también nos habla de estos escenarios apocalípticos o post-apocalípticos, ¿no? Como podría ser un mundo después de una acumulación y una sobreproducción extrema, y qué pasaría, ¿no? Entonces, precisamente nos ayudan a pensar, en este caso, la ciencia ficción o aquellas literaturas que pudiéramos llamar dentro de lo poshumano, a pensar nuestras problemáticas actuales. Bueno, ya que tenemos aquí y eres el especialista, ¿a ti qué novelas, cuentos te han gustado más respecto de la ciencia ficción, el poshumanismo? ¿Cuáles nos podrías recomendar y por qué? Ya, ahorita algo que me ha estado interesando mucho son unas publicaciones de una editorial argentina que tiene como título Caja Negra y que podemos encontrar en algunas librerías aquí en Querétaro, que precisamente se han dedicado a empezar a publicar este tipo de temáticas. Todavía no me he fijado de alguna editorial mexicana que se interese en publicar estos temas, pero en Argentina ahorita sí es algo que se lee bastante, ¿no? Sobre poshumanismo o sobre problemáticas sobre la tecnología. Entonces, como recomendación, si ustedes ven algún título que tenga que ver con la editorial Caja Negra, generalmente tiene que ver con estas problemáticas sobre la tecnología. Y de recomendación, a lo mejor de ciencia ficción, pues yo le recomendaría, por ejemplo, a una escritora como Ursula K. Le Guin, que fue una escritora estadounidense que ahorita se está reeditando mucho también en México, y a otra escritora como Octavia Butler, por ejemplo, ¿no? Son escritoras que se me hacen bastante interesantes porque desde hace algunas décadas escribían desde la ciencia ficción problematizando otros aspectos, como cuestiones de género, como cuestiones raciales dentro de la ciencia ficción. Y en México tenemos algunos representantes, porque a mí me da la impresión que siempre vamos como atrás, ¿no? En la retaguardia. Hablabas, por ejemplo, de Argentina. En el caso de la divulgación, de la literatura, siempre vamos atrás. Pero en este caso, ¿qué autores sí podemos contar mexicanos? Ya, por ejemplo, creo que, como te decía, en Latinoamérica ahorita ha habido como un boom también dentro de la ciencia ficción. Y eso es bastante agradable, ¿no? Porque le viene a dar también como un giro a la discusión dentro de la ciencia ficción, porque generalmente se piensa, bueno, los escritores de ciencia ficción son o norteamericanos o algunos europeos, y en América Latina, bueno, ciencia ficción
¿para qué, no? Entonces, sí, desde algunos escritores, como te mencionaba, como en Bolivia, como Edmundo Paz Soldán, una que se me hace bastante interesante, que aquí es como bastante complicado ver si entran dentro de la ciencia ficción o habría que hablar sobre otras temáticas, ¿no? Yo podría pensar más bien en temáticas que tienen que ver con lo poshumano. Una novela que también fue como paradigmática hace algunos años fue una novela de Samantha Schweblin, que se llama Kentucky's, ¿no? Que de repente nosotros podríamos pensar, bueno, eso a lo mejor no tiene tanto que ver con la ciencia ficción, más bien tiene que ver con problemáticas de la tecnología y cómo la tecnología influye en nuestras formas de comunicarnos, de generar afectos, pero que se ha vuelto muy importante esa novela, ¿no? Y tenemos a otros escritores también en América Latina, como quizá Mónica Ojeda, podría ponerlo ahí con alguna novela como Nefando, donde también habla de problemáticas de la tecnología y cómo la tecnología también reestructura nuestras formas de pensar y de relacionarnos en diferentes aspectos. Y en México, que estén tratando cuestiones, por ejemplo, con lo climático, la devastación climática, podríamos pensar en Verónica Guerrer, por ejemplo, ¿no? Entonces, en América Latina sí tenemos como una gama bastante amplia de escritores que están abordando desde diferentes lados estas problemáticas, tanto tecnológicas como de devastación, ¿no? Que son temáticas que toma el poshumanismo, ¿no? Podríamos decir entonces que este género de ciencia ficción es quizá el pretexto que utilizan estos escritores para hacer una crítica a la realidad que les está tocando vivir, no sé, filosóficamente, sociológicamente, acercarse a estas realidades que no gustan y hacernos reflexionar para transformarlas. ¿Tú lo verías así? Sí, lo pondría que ellos ponen, ¿no? Ahí una representación del mundo donde están todas estas problemáticas climáticas, problemáticas que tienen que ver con la tecnología y cómo esta tecnología podría o bien tener fines positivos, pero también fines negativos. Cómo esta tecnología también nos puede ayudar para, digamos, corregir ciertos aspectos de la vida humana, pero también para profundizar la opresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo también la tecnología reconfigura las formas de trabajo y en vez de liberar al hombre, lo vuelve más esclavo, por ejemplo. Y cómo la tecnología también puede generar un mundo precisamente con un escenario posapocalíptico, ¿no? Entonces, se ponen ahí diferentes temáticas. Escenarios. ¿No? Diferentes escenarios que de repente cuando uno lo piensa, pues no estamos tan alejados del asunto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estos géneros se vuelven muy actuales, nos ayudan a pensar lo que está sucediendo con nosotros en diferentes dimensiones, ¿no? de la vida social. Pues, doctor León Felipe, hasta tienes nombre de literatura, León Felipe Barrón Rosas, docente de la licenciatura en Historia, también estás ahí en la Facultad de Artes. Muchas gracias por habernos acompañado, pero antes de finalizar, queremos decirles a los televidentes que estén al pendiente porque este diplomado, pero por supuesto que vale la pena. Ya vieron que es con profesores, profesoras y coordinadores de primera y pueden buscar la convocatoria en la página de Facebook de Filosofía Educación Continua.uac o .uac. Repito, Filosofía Educación Continua.uac. Ahí ¿qué será? Como en junio, julio ya estará la convocatoria disponible. Es importante agregar que estos diplomados son con valor curricular y pues que como ustedes se podrán haber dado cuenta, son de primer nivel. Muchas gracias, León, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Ceci. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.